Revelado. 4 alimentos congelados que nunca debes consumir y 4 imprescindibles para tu salud a la luz de la verdad. Laura se sentó en su pequeño comedor con la mirada fija en el periódico desplegado sobre la mesa. Las letras del artículo la miraban con acusación, cada palabra un golpe que resonaba en su conciencia. ¿Qué tan peligrosos son realmente los alimentos que está comprando para Mateo? La ansiedad le erizaba la piel. Como madre soltera, siempre había creído que los congelados eran una solución fácil y económica para alimentar al pequeño, pero esas páginas la empujaban a un abismo de dudas. Mientras Mateo jugaba en el patio con otros niños, una parte de ella deseaba que todo fuera tan simple como su risa. Sin embargo, la inquietud empezaba a llenar el espacio entre sus pensamientos. ¿Por qué no compramos más frutas frescas?, le había preguntado Mateo la semana pasada, sus ojos llenos de esa curiosidad desbordante que solo un niño posee. La imagen de su hijo, confiando en que ella lo cuidaría, la hizo sentir un intenso dolor en el pecho. Miguel, su compañero de trabajo en el supermercado, había señalado días antes la preocupación sobre los ingredientes de los alimentos congelados. Un comentario casual, o al menos así lo pensó al principio. Pero ahora, aquella plática se materializaba en un repiqueteo constante en su mente. Mientras escuchaba a los clientes discutir sobre los precios, el ruido de sus voces se mezclaba con la tormenta interna que vivía. Mientras Laura se afanaba en el trabajo, intentando sonreír al atender a los compradores, su mente seguía divagando. La presión era abrumadora. ¿Qué pasaría si lo que estaba alimentando a su hijo era más dañino de lo que pensaba? Su respiración se tornó irregular, y una opresión comenzó a instalarse en su pecho. Quizá toda esta situación sería una pesadilla, pero cuando sus ojos se encontraron con la mirada de Mateo, esa idea se desvanecía. Ella tenía el deber de proporcionarle lo mejor, y su indecisión le generaba un malestar profundo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras cenaban, la pregunta de Mateo resonó en su mente como un eco perturbador. ¿Qué harías si supieras que algo está mal y nadie te cree? Esa frase retumbó, haciendo que el aire se volviera denso a su alrededor. El dilema pesaba en su alma. Debía tomar una decisión que podría cambiar sus vidas. Cuando se acostó, se sintió como si estuviera al borde de un precipicio. El vacío la llamaba, y el deseo de proteger a su hijo chocaba contra la urgencia de hacer lo correcto para su comunidad. Las horas se alargaron en su mente. Cada segundo estaba lleno de la angustia de su elección. El rumbo de su vida y la salud de Mateo pendían de un hilo frágil en el que la verdad y la mentira luchaban en su interior. ¿Tendría el valor de enfrentar lo que sabía? Laura se despertó esa mañana con una determinación recién descubierta. La gravedad de sus pensamientos la había mantenido despierta gran parte de la noche, y cuando finalmente la claridad del día entró por la ventana, decidió que no podía seguir ignorando la realidad que la rodeaba. Había cosas que necesitaba cambiar, y lo haría, comenzando desde su hogar. El primer paso fue ir al mercado local. El ajetreo de la mañana estaba en su apogeo, pero para Laura había un peso diferente en el aire. Este no era solo un simple viaje de compras, era una misión. Con cada fruta y verdura que pasaba por sus manos, sentía una conexión renovada con su papel como madre. No quería que Mateo se sintiera limitado o expuesto a decisiones alimenticias que podían perjudicar su salud. Mientras seleccionaba productos frescos, notó a otras madres haciendo lo mismo, unas más decididas que otras. Laura les sonreía, intercambiando miradas cómplices, como si compartieran un secreto susurrado entre ellas sobre la importancia de lo que ponían en sus mesas.
Sin embargo, había un fuego interno que la movía. No solo quería adoptar hábitos alimenticios más saludables, ella deseaba aprender, profundizar en el conocimiento sobre la nutrición y volverlo su prioridad. Al regresar a casa, las bolsas llenas de coloridas frutas y verduras parecían más que simples alimentos, representaban una declaración de intenciones. Mateo, emocionado al ver su madre entrar con un sinfín de opciones, le preguntó entusiasmado si podían hacer juntos una ensalada de frutas. Esa pregunta provocó en Laura una mezcla de alegría y tristeza. ¿Cuánto tiempo había pasado sin involucrar a Mateo en la preparación de sus comidas? Mientras cortaba las frutas en trozos, Laura reflexionaba. Este momento simple se transformaba en un aprendizaje compartido, un espacio donde podía infundir en su hijo los valores que ella misma aún estaba construyendo. Hablaban sobre cada fruta, sus beneficios y cómo esa comida era un regalo para su cuerpo. Por un instante, se sintió en control, capaz de dirigir el rumbo hacia algo positivo. Sin embargo, la inquietud no abandonaba su mente. Al caer la tarde, mientras Mateo se entretenía con sus juguetes, Laura se sentó en el sofá, rodeada de libros y artículos que había recopilado sobre nutrición. Aunque el proceso la llenaba de desesperación, también la bombardeaba con preguntas. ¿Qué nutrientes eran realmente esenciales? ¿Cómo podía asegurarse de que cada alimento que diera a su hijo avanzara su salud y no la comprometiera? Esa falta de respuestas claras la estaba afectando más de lo que ella quería aceptar. Las páginas comenzaron a llenarse de notas, listas de compras para sustituir productos, recetas saludables y, sobre todo, preguntas sobre su propia capacidad para realizar el cambio. Se dio cuenta de que la incertidumbre estaba cruzando el umbral hacia un nuevo camino de autodescubrimiento. Necesitaba no solo ser madre, sino también educarse para ser un referente en un tema crucial. Cuando la noche llegó, con Mateo acurrucado en su cama después de un día lleno de risas, Laura se sintió abrumada por la compasión y la responsabilidad. Estaba empezando a romper las cadenas de la duda que la mantenían atada. Sin embargo, entendió que este era solo el principio de un viaje más profundo. Mientras cerraba el libro sobre salud infantil, pensó en lo que venía. Si quería realmente construir un futuro saludable para Mateo, debería adentrarse no solo en el conocimiento, sino también en la organización de su vida y su entorno. La idea de hacer cambios no solo en la dieta, sino en la manera de vivir, la envolvió con un coraje renovado. Pero, ¿sería capaz de enfrentar los obstáculos que surgirían en su camino? La tensión se enroscaba en su pecho mientras se preguntaba si todo este cambio terminaría generando rechazos, tanto de su hijo como de su entorno. Era un terreno desconocido y, en su interior, sabía que lo que se acercaba podría definir su futura relación con la comida y con Mateo. ¿Podría encontrar el equilibrio entre la salud, la felicidad y el miedo al fracaso? Laura se despertó esa mañana con un propósito claro. La energía de la noche previa aún la acompañaba, recordándole que cada día era una nueva oportunidad para transformar su vida y la de Mateo. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de las lecciones que había aprendido y los cambios que se proponía implementar. Sabía que no solo se trataba de traer alimentos saludables a su hogar, sino de construir una relación diferente con la comida y consigo misma. En la cocina, empezó a reorganizar la despensa. Sacó todos los productos enlatados y procesados que había acumulado, sintiendo una mezcla de culpa y liberación al hacerlo. Cada artículo que rechazaba simbolizaba un paso hacia la vida que quería. Al llenar la bolsa de basura, no solo estaba despejando el espacio físico, sino eliminando las barreras que la mantenían estancada. Su corazón latía con fuerza. Era como si realmente pudiera sentir cada acción como una afirmación de su nueva dirección. Durante esos momentos, se preguntó cómo podría inspirar a Mateo a adoptar estos cambios. Visualizó a su hijo, todavía pequeño e impresionable, y la importancia de ser un modelo a seguir. Profundizó en la idea de que la educación sobre la alimentación debería comenzar en casa. Si ella quería que Mateo hiciera elecciones saludables en el futuro, necesitaba incluirlo en este proceso,
hacerlo parte de la experiencia. Había una chispa en su interior que se encendió al pensar en la posibilidad de convertir la cocina en un espacio de aprendizaje y diversión. Laura decidió que ese día harán juntos una actividad. Un pequeño jardín en macetas podría ser el comienzo perfecto. Compró tierra, semillas y macetas en su camino al mercado, soñando con cada hoja que crecería. Visualizaba a Mateo regando las plantas, aprendiendo sobre los ciclos de la naturaleza y la alegría de cosechar lo que él mismo había sembrado. Ese simple gesto podría conectarlo con lo que consume de una manera que iba más allá de la alimentación. Era enseñanza sobre la vida misma. Cuando Mateo llegó a casa, Laura se lanzó a la aventura. Le presentó la idea del jardín con emoción, sus ojos brillando con entusiasmo. Su entusiasmo fue contagioso. Mateo, aunque un poco escéptico al principio, pronto se unió a su madre en el proceso. Cada semilla plantada era una promesa, una lección sobre la paciencia, el cuidado y el esfuerzo que se requería para cultivar algo valioso en la vida. Sin embargo, a medida que pasaban los días y el proyecto avanzaba, Laura también experimentó momentos de incomodidad. La ausencia de ciertos alimentos en su dieta familiar incomodaba a Mateo, quien manifestaba su deseo por regresar a lo conocido. Veía en su mirada la lucha interna entre la curiosidad por lo nuevo y el anhelo por lo familiar. Laura sintió la presión creciente. ¿Estaba siendo demasiado drástica? Tal vez era un error poner en riesgo su relación con la comida y, por ende, con su hijo. Decidió dialogar con Mateo. Quería abrir un espacio donde él pudiera expresar sus sentimientos y temores. Al sentarse en la mesa, con el jardín a su lado como símbolo de su esfuerzo compartido, le transmitió que los cambios eran por su bienestar. Mateo escuchó atentamente, pero su renuencia era evidente. Esta conversación se transformó en un acto delicado, donde Laura comenzó a cuestionarse si estaba realmente preparada para enfrentar el rechazo, no solo de su hijo, sino de sus propias inseguridades. Mientras pasaban los días, los brotes empezaron a asomar, pero también lo hicieron sus dudas. La incertidumbre sobre cómo balancear los deseos de Mateo y su compromiso con una vida más saludable comenzó a apresurarse en su mente. Ella sabía que necesitaba una estrategia, un plan que permitiera lograr el cambio sin generar resistencia. No era solo cuestión de decidir qué comer, sino cómo comunicar y compartir esa visión con Mateo. El reto parecía cada vez más complicado. La tensión que había comenzado a desvanecerse se reavivó, y Laura sintió que el momento de la verdad se acercaba. A medida que el jardín prosperaba, se preguntó cómo podrían cultivar también un entendimiento más profundo entre ellos. La inseguridad la invadía, y la visión de su futuro como madre responsable clashaba contra la realidad. Mientras la noche avanzaba y las sombras en la habitación se alargaban, una idea latente surgió en su mente. ¿Sería posible encontrar un equilibrio entre sus deseos como madre y las necesidades de su hijo? Laura se sintió en un cruce de caminos, preparándose para la lucha emocional que se avecinaba. Laura se despertó antes de que el sol rozara el horizonte. Un nuevo día tejía posibilidades delante de ella. La inseguridad que había sentido la noche anterior seguía ahí, pero también lo hacía su determinación. Sabía que los retos que enfrentaba no solo eran sobre la alimentación, sino sobre cómo construir una relación sólida con Mateo y consigo misma. Mientras preparaba el desayuno, reflexionó sobre el diálogo que tuvo con su hijo. Las palabras de Mateo resuenan en su mente. ¿Por qué no podemos comer lo que queríamos antes? Esas preguntas estaban lejos de ser simples. Eran incómodas, profundas y reveladoras. Laura entendió que su camino no se trataba solo de prohibir, sino de guiar. Necesitaba encontrar una forma de integrar los cambios con las preferencias de su hijo. La lucha por mantener elecciones saludables se estaba convirtiendo en una batalla fundamental, una que debía librar con empatía y entendimiento. Decidió entonces planificar una nueva actividad, esta vez en torno a la cocina. Había estado leyendo sobre recetas divertidas y saludables que Mateo podría disfrutar.
Cocinar juntos no solo les traería alegría, sino que también podría servir como un vehículo para educar a su hijo sobre lo que comían, destacando la diversidad de los alimentos frescos que habían cultivado. La idea de mezclar la salud con el placer comestible le llenó de entusiasmo. Acudió a su ordenador y comenzó a buscar recetas que combinaran lo familiar con lo nuevo. Por cada ingrediente, imaginaba la sonrisa de Mateo al degustar algo que, aunque distinto, podría encontrarle sabor. Se sintió viva mientras redactaba una lista de opciones que incluirían las verduras del jardín, pero también elementos que harían eco de su infancia, ese pasado donde las noches de pizza y hamburguesas eran el centro de la diversión familiar. Podría hacer una pizza casera con verduras que cultivamos y tener una noche de juegos, pensó. Cada idea era un ladrillo en la construcción de una relación renovada con la comida. Al regresar de su búsqueda, Laura encontró a Mateo sentado en la mesa, rodeado de sus juguetes. Ella lo miró y se le ocurrió una estrategia: involucrar a Mateo en cada paso del proceso culinario. Y no solo en la cocina. Cada vez que elogiaba su trabajo en el jardín, reconocía también el esfuerzo que implicaba cultivar una relación saludable, llena de comunicación y cariño. Con cada día que pasaba, las interacciones con Mateo se volvían más profundas. Las miradas perdidas en la distancia se transformaban en conversaciones sobre lo que se quería lograr y lo que podía mejorar. No solo era un cambio en la alimentación, sino en la dinámica que compartían. Laura empezó a notar en Mateo un nuevo brillo de curiosidad en sus ojos, una búsqueda genuina por comprender y explorar. Sin embargo, la creciente conexión entre ellos no venía sin sus propios líos. Laura sentía cómo, en la medida en que sus ideas sobre la alimentación se fortalecían, también surgían las dudas sobre su capacidad para guiar a Mateo. La voz interna de la madre que dudaba le susurraba que tal vez, a cada paso firme, estaba arriesgando la felicidad de su hijo. Había momentos en que se cuestionaba si estaba convirtiendo en un peso el intento de enseñar sobre salud, o si estaba sembrando el camino hacia elecciones más conscientes. Un día, mientras preparaban la cena juntos, Mateo, tras mezclar la masa de la pizza, preguntó: ¿podremos volver a comer helado alguna vez? Las palabras, cargadas de anhelo y nostalgia, le golpearon fuerte a Laura. Era como si Mateo le recordara que en su transformación no podían perder de vista los momentos sencillos de alegría. Se dio cuenta de que sus propios deseos de control necesitaban un balance y que podría incorporar dulces momentos que no fueran contradictorios con su objetivo de salud. Se miraron y en esa chispa, Laura se dio cuenta de que estaba ante un desafío aún mayor: equilibrar sus intuiciones como madre con la necesidad de proporcionar también momentos de placer. Y en ese momento de conexión, ella sintió un renovado propósito, sabiendo que ese camino requeriría de flexibilidad y humor. Mientras apagaba las luces de la cocina, su mente comenzó a trazar un nuevo plan. La próxima semana, pensó, podrían explorar juntos un mercado de agricultores. Laura sabía que ese entorno podría inspirar a Mateo, y sacudió la inquietud de su estómago mientras se imaginaba explicándole sobre los originarios productores, los colores vibrantes y la biodiversidad de los alimentos. Sin embargo, el proceso de apertura para Mateo estaba lejos de terminar. La llamada de la historia de una madre que se propone cambiar. Lo único que necesitaba era su valentía. ¿Sería capaz de aceptar y disfrutar de los tropezones a medida que aprendían juntos? En ese instante, el sonido habitual de la vida parecía insistir que un cambio verdadero estaba por descubrirse. Con esa imagen en mente, Laura se preguntó si, al final del camino, también encontraría la manera de hacer que esos pequeños momentos fueran sostenibles en el tiempo. La incertidumbre pulsaba en su pecho, como un eco, mientras la noche se cerraba a su alrededor. Los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La semana comenzó con un aire de anticipación. Laura había organizado una visita al mercado de agricultores, un paso que parecía simple, pero que llevaba consigo una carga de emociones. Era una oportunidad de oro para compartir la experiencia de la alimentación con Mateo, algo que no solo los conectaría,
sino que también le daría a su hijo la oportunidad de reexaminar la variedad de los alimentos. Sin embargo, la voz de la inseguridad aún resonaba en su mente. ¿Lo haría bien? ¿Cambiaría esto realmente la percepción que su hijo tenía sobre la comida? El camino al mercado se llenó de una mezcla de nervios y entusiasmo. Laura, al volante, pensó en cómo podría transformar esta experiencia en un momento educativo. Mateo se mantenía atento, observando el paisaje cambiar a su alrededor. De pronto, Laura se acordó de la primera lección que había aprendido. Hablar menos y escuchar más abriría las puertas a un diálogo significativo con Mateo. Entonces, decidió que sería él quien guiara la conversación. Una vez en el mercado, el bullicio de los vendedores y los colores vivos de las frutas y verduras lo cautivaron. Laura se sintió débil ante esa realidad. No solo estaba llevando a su hijo a comprar alimentos, estaba involucrándolo en la narrativa detrás de cada producto. Como una trama que aún no estaba completamente escrita, su futuro alimenticio iba a depender de cómo construirían esa narrativa juntos. «¿Qué te parece esa sandía?», preguntó Laura, señalando las enormes piezas redondas en un puesto. La expresión de Mateo fue iluminadora, pero al mismo tiempo reactiva. «¿Por qué no podemos comprar galletas en lugar de frutas?», replicó. Las palabras resueltas de su hijo resonaron en el aire, como un recordatorio agudo de lo que intentaban superar juntos. En un instante de lucidez, Laura se dio cuenta de que no se trataba solo de elegir un alimento sobre otro, sino de descubrir el porqué de lo que estaban haciendo. «Podemos comprarlas, pero ¿qué tal si encontramos algo que sepa igual de bien y nos haga sentir increíble?», sugirió ella, paralelamente cuestionando su propia lógica. La conversación se despliega en una danza fluida mientras rebuscaban juntos en cada puesto, discutiendo sobre los sabores, texturas y beneficios de los alimentos. Pero cada vez que uno de los vendedores les ofrecía una opción poco saludable, Laura sentía un tirón en su interior, incapaz de ceder. Sin embargo, se dio cuenta de que su rol no era ser la madre estricta, sino una guía que les ayudaría a indagar más allá de lo habitual. Al final del recorrido, con una bolsa llena de productos frescos y un par de incomodidades superadas, Mateo finalmente sonrió. «Mami, ¿podemos hacer una pizza con esos tomates?», preguntó, con una chispa en sus ojos. Le resultó difícil contener la emoción. Con ese gesto, Mateo estaba construyendo su propia conexión con la comida, recordándole a Laura una faceta que a veces olvidaba: el placer genuino que podía surgir al compartir experiencias. Al regresar a casa, Laura sintió que el peso de la inseguridad que la había atormentado durante tanto tiempo comenzaba a ceder. Pero aún existía una tensión subyacente. Su autoevaluación estaba lejos de ser perfecta. ¿Era solo una fase? ¿Y si Mateo, en un futuro, desconociera las bases que estaban tratando de establecer? La presión aumentaba. Las preguntas crecían como burbujas en su mente. ¿Está él realmente comprendiendo? ¿Se sentiría presionado de nuevo? El balance aún estaba por definirse, y cada paso parecía un camino hacia lo incierto. Mientras comenzaba a preparar la cena, esa mezcla de verduras en la mesa se tornó en una metáfora del trabajo que tenían por delante. En la niebla de esos pensamientos, una nueva idea brotó. ¿Y si pudiera invitarlos a un taller de cocina saludable donde ambos pudieran explorar más juntos? Esa visión la electrificaba, pero también le daba miedo. Sin embargo, sabía que el momento de tomar decisiones decisivas estaba cerca. ¿Sería la actividad un impulso necesario o un riesgo que podría desestabilizarlo todo? Mientras mezclaba los ingredientes, los murmullos de la duda comenzaron a ahogar las risas previas. Había una línea delgada entre educar y limitar, algo que Laura se preparaba para atravesar con más valentía que nunca. El sonido del horno encendiéndose marcó un nuevo comienzo, pero también el eco persistente de sus inquietudes. ¿Sería capaz de sostener el impulso o las balas de la inseguridad inundarían su barco? El tiempo de la verdad estaba a punto de llegar, y con cada segundo que pasaba, Laura se preguntaba si la siguiente toma de decisiones podría definir no solo su trayectoria, sino también la de su hijo.
El eco del horno se convirtió en el telón de fondo de una serie de reflexiones. Laura sintió cómo las preocupaciones comenzaban a articularse en su mente, convirtiéndose en un hilo conductor hacia un futuro incierto. Lo que había empezado como una simple tarde de compras en el mercado se transformaba en un conjunto de decisiones que encarnaban su deseo de ser la madre perfecta sin comprometer su autenticidad. Mientras las verduras chisporroteaban en la sartén, cada sizzle parecía reflejar la lucha interna que libraba. Segunda lección. La autenticidad a veces se veía amenazada por el deseo de encajar en moldes preconcebidos. Pudo visualizarse en el taller de cocina. ¿Sería capaz de lidiar con las expectativas de los otros? La imagen de Mateo riendo, aprendiendo en un entorno no restrictivo, contrastaba con el temor a no cumplir con las metas que ella misma había impuesto para su alimentación. La noche pasó entre platillos coloridos y recetas improvisadas. Conversaciones sobre comidas y sus orígenes se entrelazaban con la música de fondo, creando una atmósfera más que acogedora. Pero cada vez que Mateo hacía un comentario, como «Esto tiene mucha grasa, mami», Laura se sentía como un equilibrista en la delgada línea de la aceptación y la crítica. La pregunta era, ¿estaba él interpretando correctamente sus indicaciones? ¿O había acaso un riesgo de crear en él la ansiedad que una vez la había consumido? Esa noche, tomando un sorbo de agua, se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en convertir cada experiencia en una conversación, en lugar de una lección. La epicidad de compartir estas ideas iba más allá de la comida. Consistía en construir un espacio seguro, donde Mateo pudiera expresar sus preocupaciones sin ser condenado al silencio. Empoderar a su hijo se convirtió en el nuevo mantra que adoptó. Días se convirtieron en semanas que parecieron llevarla hacia una zona de confort que, aunque inestable, resultaba estimulante. Cada interacción con Mateo se mezclaba con la pregunta silenciosa sobre cómo abordaría el taller de cocina. La idea se fue concretando. Decidió visitarlo primero sola, captando lo que podía ofrecer. No quería llegar allí sin una preparación adecuada. Laura investigó minuciosamente sobre el taller. Comprendió que no era solamente un espacio para cocinar, sino un lugar donde la creatividad y la educación alimentaria convergían. Las experiencias de otros padres y sus aprendizajes resonaban con su objetivo de nutrir la relación con su hijo. Le dio un vuelco a la inseguridad inicial, sintiendo que podía estar a la vanguardia de esta oportunidad. Al llegar al taller, el aroma de especias y las risas llenaban el ambiente. Observó a otros compartir sus experiencias, y aunque el miedo por no encajar le apretaba el pecho, también emanaba una emoción incontrolable al ser testigo del proceso de otros. Pudo observar cómo, en ese entorno, había flexibilidad para equivocarse, permitiendo que la risa fuera el mejor condimento. Sin embargo, el punto culminante llegó cuando un chef interactuó directamente con los participantes, desafiándolos a crear un platillo utilizando ingredientes que no solo fueran sanos, sino que también contaran una historia. La idea de narrar historias con alimentos resonó en su interior. Laura comenzó a cuestionarse. ¿Podía Mateo también narrar su propia historia a través de la cocina? Lo que hasta ahora se había concebido como una simple actividad familiar podría transformarse en un viaje hacia el autodescubrimiento. La noche cerró con una pregunta que quedó suspendida en el aire, tal como un plato en equilibrio en sus manos. A medida que salía, la idea del taller vibraba fuertemente en su mente. ¿Invitaría a Mateo a compartir esta experiencia o se guardaría en el refugio de su propia duda? El camino hacia el futuro estaba delineándose, lleno de sabores, expectativas y, sobre todo, la imprevisibilidad de lo que podrían descubrir juntos. Mientras condujo de vuelta a casa, el clamor de las decisiones a tomar ardía en su mente. Laura apretó el volante con determinación. En su lucha por ser un faro para su hijo, entendía que el viaje apenas comenzaba. Y con cada ciclo, la verdad se hacía más evidente. No solo estaban explorando alimentos, sino su identidad como madre e hijo. Cada plato predestaba un paso hacia un nuevo horizonte.
La pregunta crucial flotaba en el aire con cada respiración. ¿Podrían participar en el taller, juntos, dando forma a sus propias historias y desafiando los límites del miedo y la inseguridad? Laura se despertó con la luz del amanecer colándose por las cortinas. La decisión de llevar a Mateo al taller de cocina flotaba en su mente, alimentando tanto su entusiasmo como una profunda incertidumbre. ¿Estaba realmente preparada para dar ese salto? Ella sabía que cada paso la acercaba a un nuevo rol, uno que no solo la definiría como madre, sino también como mujer en busca de su autenticidad. Mientras Mateo aún dormía, Laura se sentó a desayunar, sintiendo cómo su cuerpo respondía desde un lugar de ansiedad. La comida siempre había sido un refugio, pero en esta ocasión también era el símbolo de un desafío inminente. Empezó a repasar mentalmente las recetas que había aprendido en el taller. Quería hacer de cada comida una celebración de su historia, un espacio donde las risas y los aromas se entrelazaran con la curiosidad de Mateo sin la pesada carga de las expectativas. Pero, ¿podría ella, con sus propias inseguridades, guiarlo en ese camino? Los días que siguieron se convirtieron en una danza de preparación interna. Cada conversación con este niño curioso le recordaba que, como madre, era su deber crear un entorno donde el error no significara fracaso, sino la puerta abierta hacia el aprendizaje. Laura decidió que debía practicar, experimentar y, sobre todo, hacer de la cocina un lugar donde ambos pudieran sentirse libres de crear y explorar. Una noche, invitó a Mateo a un Cocina Hemos, donde juntos improvisarían platillos a partir de lo que tenían en casa. Laura sintió que ese momento podría ser el inicio de una historia compartida. Les sorprendió el resultado, un platillo colorido que unía sabores y texturas, lo que provocó risas y un sentido de logro compartido. En ese instante, Laura se dio cuenta de que no era solo un juego, era una conexión que evolucionaba. Para Mateo, la cocina dejó de ser un espacio de reglas rígidas y se transformó en un lugar de experimentación y pertenencia. A medida que se acercaba el día del taller, Laura también luchaba contra su propia voz interna que le decía que no era lo suficientemente buena, que podría decepcionarse al enfrentarse a otras madres perfectas. Existía el miedo latente a ser juzgada, no solo por las elecciones que hacía, sino por la forma en que se presentaba ante los demás. Se dio cuenta de que la verdadera superación no dependía de ser la madre perfecta, sino de ser auténtica. Finalmente, el día del taller llegó. La emoción burbujeaba en su interior, pero el terror y la incertidumbre también se manifestaban. Laura miró a Mateo, quien balbuceó una risa despreocupada. En ese momento lo entendió, necesitaba confiar no solo en él, sino en sí misma. La cocina no sería un espacio de competencia, sino de conexión y aprendizaje. Cuando entraron al taller, los aromas se mezclaban con la nerviosidad palpable de los participantes. Una vez más, se sintió abrumada. Pero antes de que la ansiedad la consumiera del todo, el chef los recibió con una invitación llena de energía. Cada plato cuenta una historia. ¿Cuál será la suya hoy? Sorprendida por la simpleza del desafío, Laura sintió que una chispa de inspiración iluminaba su mente. Una revelación atraviesa su conciencia. No solo se trataba de cocinar, sino de construir su historia como madre e hijo en ese entorno. La pregunta resonó en su ser. ¿Realmente estaban preparados para explorar su identidad a través de la comida? Sin espacio para la duda, un rayo de valentía brotó en ella. La cocina, que alguna vez fue una fuente de tensión, comenzaba a transformarse en un lienzo donde pintarían su legado conjunto. ¿Qué historias contarían con cada bocado? ¿Estarían listos para liberarse de las sombras de la crítica y abrazar lo genuino? Mientras se acomodaban en su estación de trabajo, el latido de la aventura que estaban a punto de comenzar reverberaba en su pecho, prometiendo descubrirse el uno al otro de formas que jamás habían imaginado. La pregunta que ahora pendía en el aire era: ¿podrían realmente reescribir su narrativa a través de esta nueva experiencia en la cocina?
El taller comenzó con una energía que parecía contagiar a todos los participantes. Laura, rodeada de utensilios de cocina y aromas envolventes, se sintió momentáneamente disipada de sus dudas. La voz del chef resonaba como un faro. El primer paso es siempre el más difícil, pero no existe un plato perfecto. Haremos comida con amor y autenticidad. Esas palabras fueron como un bálsamo para su alma en conflicto. Mientras Mateo exploraba con curiosidad los ingredientes, un torrente de preguntas empezaba a girar en torno a su mente. ¿Podía realmente conectarse con su niño a través de la comida? ¿Era esta actividad suficiente para cimentar una base sólida en su relación? Decidió que más que un simple taller, se convertiría en un ejercicio de comunicación, de revelación. Con cada corte de cebolla y mezcla de especias, Laura se sentía más presente, más viva y, sobre todo, más segura. El miedo a ser juzgada por su manera de cocinar se desvanecía, y en su lugar aparecía una creciente determinación por hacer que este momento fuera valioso. Las dificultades que había enfrentado en el pasado ahora parecían renuentes a estropear su jornada. El chef les propuso crear un plato que representara una historia personal. Laura apretó la mano de Mateo, su mirada reflejada en la de él, y en ese instante entendió que la narrativa no solo sería de ella, sino un relato compartido. Decidieron combinar ingredientes que reflejaran sus costumbres familiares, un poco de arroz, frijoles, y cada uno aportarían algo que representara su esencia. Mateo eligió un aguacate, símbolo de frescura y nuevas experiencias. Mientras revolvían las mezclas, Mateo expresó su deseo de que cada comida que prepararan juntos fuera una aventura. ¿Y si un día cocinamos algo que nunca hemos comido antes? Su comentario hizo eco en el corazón de Laura. Esa era la clave, la aceptación de lo desconocido, el abrazo a la incertidumbre, que no solo servía en la cocina, sino también en la vida. Algo en ella se dio cuenta de que esa sería su mayor enseñanza, arriesgarse a probar algo nuevo. Sin embargo, en el fondo de su ser surgían ecos de inquietud. Laura pensó en el mar de críticas que merodeaba a su alrededor. Conocía a otras madres que parecían ser expertas en el arte culinario, que lograban equilibrar la vida con una facilidad casi mágica. En un impulso protectivo, se preguntó si Mateo alguna vez resentiría que su madre no fuera una de ellas. Esa sombra de duda la siguió como un perro fiel. Mientras el taller avanzaba y los platos comenzaban a tomar forma, una súbita llamada interna la cuestionó. ¿Hasta qué punto se permitiría fallar hoy? El letrero del chef, que decía «No hay errores, solo oportunidades», comenzó a brillar en su mente. Con cada error pequeño, una mezcla demasiado salada o un tiempo de cocción insuficiente, se dio cuenta de que podía encontrar un espacio de aprendizaje, un lugar donde su propia vulnerabilidad podía ser vista como valiosa. Al dar el último toque a su plato, sintió que ese día no solo cocinaba con ingredientes, sino que también estaba cernando nuevos matices de un sentido que le había eludido tanto tiempo. Laura estaba construyendo algo mucho más grande que un simple plato. Era un simbolismo de su evolución como madre y mujer. En el momento de presentar su creación al jurado de reparto, aquellos que eran sus compañeros en este viaje, una incertidumbre flotó en el aire. ¿Cómo recibirían su historia? La pregunta lo envolvió todo. El taller estaba a un paso de culminar, y los resultados estaban a punto de ser anunciados. La noche anterior había confinado a Laura en su burbuja de miedo. Ahora se sentía lista para enfrentar lo desconocido con una mezcla de ansiedad y emoción. Justo antes de que los resultados fueran leídos, el chef se acercó a ella y susurró: «Recuerda, la única valoración que realmente importa es la que tú te das a ti misma. Lo demás son solo voces al viento». Esa afirmación resonó como un mantra a través de su mente. ¿Podría realmente dar el paso y abrirse a la posibilidad de ser más que una cocinera, más que una madre? Mientras la tensión del momento se expandía, Laura dio un suspiro profundo, sintiendo que la aventura apenas comenzaba. ¿Y si la transformación se encontrara en la aceptación de su experiencia, no solo en la cocina, sino en la vida misma?
La incertidumbre la esperaba en el horizonte, lista para revelar una nueva etapa de su viaje. Laura observó cómo el chef evaluaba cada plato, su mirada crítica pero amable pasando de uno a otro. El tiempo parecía distorsionarse, cada segundo se alargaba. Sin embargo, sabía que en ese instante se encontraba en un punto de inflexión. Las palabras del chef resonaban en su mente y su corazón empezaba a latir con más fuerza. Era la oportunidad para convertirse en la persona que siempre había querido ser, no solo en la cocina, sino en todos los aspectos de su vida. Cuando el chef finalmente se detuvo frente a su creación, Laura sintió que se consagraba un legado. Su plato era un reflejo de su historia, pero también de su deseo de superarse, de amar y de aceptar sus imperfecciones. Sin embargo, apareció una sombra de duda. ¿Era su historia lo suficientemente valiosa? ¿Lo entenderían? En lugar de dejarse vencer por estas preguntas, decidió transformar esa inquietud en impulso. La confianza creció en ella como la levadura en su masa. ¿Qué te inspiró a elegir esos ingredientes?, preguntó el chef, su voz proyectando curiosidad genuina. Laura sintió que su voz tembló al responder. Había ensayado esta exposición en su mente, pero ahora aquellas palabras se sentían más reales, más desafiantes. Quería que este plato representara no solo mi historia, sino nuestra conexión. Utilicé el aguacate porque es algo que siempre hemos disfrutado juntos, y el arroz y los frijoles son un símbolo de lo que somos como familia. A veces, las cosas más simples son las más significativas. El chef sonrió, asintiendo mientras continuaba con la evaluación. Laura percibió que no solo estaba cocinando, sino que se está preparando para un cambio más profundo en su vida. La conexión emocional que estaba formando con su hijo era más importante que cualquier crítica externa. Había empezado a redefinir el concepto de éxito en su vida, alejándose de las expectativas de otros. Poco después de que el chef se alejara, un compañero de clase se le acercó, un rostro familiar, pero distante. Tu plato se veía bien, pero ¿de verdad crees que eso es suficiente para ganar? Los ojos de Laura brillaron con indignación al escuchar sus palabras. Se dio cuenta de que el juicio de otros ya no podía afectar su percepción de sí misma. Había trabajado demasiado para dejar que alguien más la desanimara. Puede que no sea suficiente para otros, respondió, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. Pero para mí esto significa todo. No estoy aquí solo para ganar. Estoy aquí para aprender y crecer. El comentario de su compañero hizo que se sintiera un poco más fuerte, pero también la llevó a reflexionar. Se preguntó cuántas veces había dejado que las opiniones ajenas invalidaran sus propias decisiones. Este sentimiento de autonomía la llenó de determinación. Quería seguir sacando más de sí misma, no solamente en la cocina, sino en todos los aspectos de su vida. ¿Podría seguir escapando de las opiniones externas y construir su propia narrativa? Con el taller llegando a su fin, la angustia siguió a sus pasos. A medida que los resultados se acercaban, una parte de ella necesitaba que esta resolución tuviera su recompensa, pero la verdad era que ya había ganado mucho. Este mini viaje le estaba mostrando su potencial. Los ojos de Mateo, mirándola con admiración, añadían un nuevo brillo a su propósito. Sabía que él merecía una madre segura de sí misma, y eso la empujaba a hacer más. Sin embargo, la duda seguía latiendo en el fondo de su mente. Mientras los participantes rodeaban al chef que empezaba a anunciar los resultados, lo que realmente esperaba ya no era un título de ganadora. Deseaba que todos, incluido Mateo, pudieran apreciar el esfuerzo detrás de cada ingrediente. El verdadero desafío, sin embargo, era confrontar su miedo a no ser suficiente en su papel de madre y de persona. En ese momento, el chef sonaba con su voz autoritaria. «Y el ganador es...». Laura contuvo el aliento, sintiendo que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Qué decidiría sobre sí misma en ese instante? ¿Qué dirección tomaría ahora que había descifrado el valor detrás de su viaje?
Su propia voz, aunque temblorosa, resonó en su mente como un eco persistente. Eres más que suficiente. El camino hacia la aceptación plena estaba por delante, y aunque la incertidumbre la acechaba, Laura estaba dispuesta a seguir adelante. Pero, ¿qué haría ella realmente con esta nueva comprensión? Las palabras del chef reverberaban en su mente, invitándola a explorar su próximo paso. Laura sintió que el tiempo se detuvo cuando el chef anunció el nombre del ganador. La tensión en el aire era palpable, como si todos los participantes respiraran al unísono. Sin embargo, en su interior, una claridad deslumbrante comenzó a emerger. Aunque en su mente existía el deseo de ser reconocida, se dio cuenta de que el verdadero premio reside en el viaje de autodescubrimiento que había emprendido. Al escuchar el nombre del ganador, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era su nombre, pero, para su sorpresa, una ola de tranquilidad la envolvió. Aquello que alguna vez hubiera significado un fracaso, ahora se vestía de oportunidad. En vez de desánimo, una afirmación espontánea brotó dentro de ella. Había ido al taller con la intención de aprender y conectar con Mateo, y aquello ya lo había logrado. Las inseguridades que alguna vez la atormentaron comenzaban a perder su peso, y por primera vez, Laura comprendió que su valía no dependía de un título. Mateo, que había estado observando en silencio, se acercó a su madre con una sonrisa genuina. «Mami, tu plato era el más rico. Gracias por cocinar conmigo. ¿Podemos hacerlo otra vez?» Sus palabras eran un bálsamo que curaba cualquier herida. Laura sonrió mientras abrazaba a su hijo. En ese instante, se dio cuenta de que su transformación no necesariamente requería un reconocimiento externo. Había cultivado un vínculo más fuerte con Mateo, fortaleciendo su relación a través de la cocina y la comunicación. Lo que comenzó como un viaje lleno de dudas se había convertido en una celebración de autenticidad y conexión. Esa noche, al llegar a casa, Laura se sentó con Mateo en la mesa de la cocina, rodeadas de los utensilios y productos que habían usado. Se sintió renovada, como si cada ciclo que había pasado la principiante en la cocina se había convertido en un nuevo rostro. «Mira», le dijo a Mateo mientras señalaba los ingredientes de su próximo plato, «no se trata solo de comer bien, se trata de disfrutar, explorar y aprender juntos». Mateo asintió, mostrando un brillo de comprensión en sus ojos. Aunque habían pasado por un camino de pruebas, él había absorbido el mensaje. La vida y la comida eran exploraciones constantes. Decidieron que la cena de esa noche sería lo que ellos llamaron la pizza del aprendizaje, utilizando todos los ingredientes que habían disfrutado juntos en el taller. En ese momento, Laura no solo había ganado la confianza en sí misma, sino que había cultivado la curiosidad en su hijo, un legado mucho más valioso. Esa semana, Laura implementó una nueva rutina en su hogar. Con cada comida que cocinaban together, ella invitaba a Mateo a involucrarse en la planificación, en la preparación de los ingredientes e incluso en la creación de menús. Se sentía emocionada, casi como una nueva cocinera en su hogar. Pero lo más importante, estaba construyendo una cultura de comunicación y respeto, donde ambos podían expresarse sin limitaciones. La salud no solo comenzó a expandirse en su dieta, sino también en su vínculo familiar. Cada día era una oportunidad para descubrir nuevos sabores, aprender recetas de diferentes culturas y crear conexiones con otros elementos importantes de su vida. Laura compartió con Mateo recetas y historias sobre sus propias experiencias culinarias de la infancia, reforzando la idea de que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Se convirtió en un ritual semanal. Cada sábado, visitarían el mercado de agricultores, explorarían juntos nuevas verduras y aprenderían sobre sus orígenes. Laura se sintió completamente empoderada, con un nuevo sentido de propósito. Su inseguridad se desvaneció cuando se dio cuenta de que había cultivado una vida auténtica basada en elecciones conscientes para ella y su hijo. La transformación de Laura fue evidente en todos los aspectos de su vida. Se inscribió en un curso especializado en nutrición,
queriendo profundizar más en el tema y convertir su pasión en conocimiento. Los obstáculos que alguna vez la habían limitado se transformaron en escalones que la llevaron hacia un futuro lleno de posibilidades. Así nació en ella un deseo ferviente de compartir lo aprendido con otros, de convertirse en un ejemplo para otros padres que podrían estar luchando por encontrar el balance entre la salud, la felicidad y el amor. Mirando hacia el futuro, Laura ya no temía a los juicios de los demás. Su vida era más rica y fresca que nunca. Había tomado las riendas de su historia, y su capacidad de involucrar a su hijo en cada decisión era testamento de su crecimiento personal. Y así, cuando Laura se sentó a la mesa un sábado por la noche, riendo con Mateo mientras disfrutaban de su pizza del aprendizaje, sintió que había conquistado lo más importante: una vida llena de amor, autenticidad y la confianza que había anhelado. El viaje no había terminado. Había comenzado una nueva historia, una que continuaría transmitiéndose a través de los sabores, las risas y, sobre todo, la conexión con su hijo. Ella estaba decidida a sembrar en Mateo la misma semilla de curiosidad y amor por la comida, un legado que podría continuar expandiéndose mucho más allá de la cocina. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje con aquellos que necesitan verlo transformarse. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz es esencial para esta comunidad. Vamos, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.